¿Saben qué es lo que más miedo me da de todo esto? Es que yo veo esto y no le encuentro nada raro. Yo hubiera puesto esto a prueba. Quiero estar reaccionando a un video de Anne Reardon, que tiene un canal que se llama How to Cook That, porque hace poco subió un video donde expone TikTok sumamente peligroso. De hecho, creo que es importante que esto se difunda, y como el video está en inglés y tal vez muchos de ustedes no entienden el inglés, acá estoy, voy a hacer la versión de ese video en español. Es realmente muy interesante, o sea, yo me quedé... Chicos, miedo. Aquí estamos, si no la siguen, vayan a seguirla porque sube cosas recopadas y re interesantes. También desmiente recetas. Quiero hablar de estos casos en especial porque yo hubiera puesto esto a prueba sin cuestionarlo. Es que eso fue lo que me voló un poco la cabeza después de ver este video, porque es algo que yo hubiera hecho, que lo hubiera guardado como para desmentirlo en el canal. Y tal vez esto hubiera salido re mal y hubiera terminado en el hospital y hubiera sido un drama. Primero, es una tendencia que se hizo súper viral en TikTok, que está mandando a los niños al hospital con quemaduras extremadamente graves. Un video que te muestra cómo hacer tangulú. Nosotros hicimos esto en el canal. Para los que no saben qué es el tangulú, es una comida callejera que se originó en China y normalmente se hace lavando y secando fruta. Se hace una especie de jarabe o caramelo en la sartén donde pones azúcar, agua y jarabe de maíz. Esto se tiene que calentar. A medida que el agua se evapora, el azúcar se calienta más y más, y una vez que alcanza los 149 grados centígrados, llega a una etapa que se llama la etapa del crack duro. Dejas caer un poco de esta mezcla en un vaso de agua fría, se endurece al instante, se forma el caramelo. Puedes cubrir la fruta en la brochette con este caramelo, queda sumamente crocante y es algo rico. Por supuesto, cualquier receta en la que tengas que derretir azúcar y hacer caramelo y todo te pone en riesgo de quemaduras, porque eso está muy caliente. En este caso el problema no es la receta de tangulú, porque en serio que es muy rico, que se hace, que vos lo podés hacer en tu casa si lo haces de manera segura. El problema es que estos videos de TikTok te enseñan cómo hacer tangulú en un microondas. Por eso les digo que me da pánico, porque esto yo lo hubiera hecho. Es como un life hack de cómo hacer tangulú sin tener una hornalla. Lo que hacen en el TikTok es que ponen el agua con el azúcar, esto lo mezclan, lo ponen en un recipiente, lo mandan al microondas en intervalo de 30 segundos. Obviamente el azúcar se va a empezar a calentar, el agua se va a empezar a evaporar, va a empezar a tomar colorcito, y después creo que de 8 minutos ya está y puedes mojar la frutita y te quedó el tangulú hecho en 8 minutos ahí en el microondas. Donde entra Anne Reardon con su explicación hermosa de por qué esto es un peligro y por qué esto está llevando un montón de nenes al hospital y adultos que no tenemos ni idea y seguimos videitos virales del internet que después no nos salen ni es nuestra culpa. ¿Vieron? Nunca es culpa del videito, pero gracias a Anne Reardon. Ay, chicos, esto podría haber salido muy mal, yo les digo. Yo les digo, lo que explica Anne Reardon es que cuando vos haces una preparación de caramelo llega a temperaturas muy, pero muy altas, y el recipiente ideal para estas temperaturas es algo de metal. Pero ¿qué pasa? El metal no puede ir al microondas. Entonces, para demostrar esto, lo que hizo ella fue derretir el caramelo en distintos recipientes para ver qué es lo que pasa. Nos deja con un par de opciones. La primera opción es un recipiente de plástico, esos medidores donde pones el agüita, la típica jarrita de plástico. Lo que dice ella es que si vos tomas una jarra esta de plástico, le pones el agua, le pones el azúcar, la mandas al microondas, en el mejor de los casos la jarra se va a deformar. En el peor de los casos, esa jarra no termina muy bien, termina en la basura. Pero ¿qué pasa? Ella lo pone en el microondas, parece estar todo bien, pero cuando levanta la jarra se le empieza a caer todo el caramelo por abajo. O sea, el caramelo defondó, derritió la base de la jarra. Imagínate si eso se te cae en los pies, si se te cae en la pierna, o sea, en los brazos, en las manos. Eso está extremadamente caliente y por eso es un peligro, y por eso es como que alarma. Lo siguiente que muestra en el video, para dejar su punto bien en claro, es que cuando vos te quemás con agua caliente, sabés que duele. Todos nos hemos quemado con agua caliente. Para demostrarlo mucho peor que es esto, se pone a comparar con, creo que una cosa de panceta, no sé qué, no sé, un cacho de carne. La diferencia entre quemarse con agua caliente y con caramelo. El agua caliente cae y se drena por los costados, mientras que el caramelo se adhiere, como que queda pegado. Ahora, el problema con las quemaduras es que cuanto más tiempo estés en contacto con lo caliente, peor va a ser. Por eso es sumamente importante cuando te quemas, agarrar la mano o lo que sea y ponerlo abajo un chorro de agua fría. Lo muestra ahí con la cámara térmica. Chicos, esto es impresionante. Es que es impresionante, claro, como se adhiere al coso, eso sigue caliente por muchísimo más tiempo. Aunque lo recoge, como que el azúcar quedó pegada
Tipo, está completamente adherida. 5 minutos más tarde lo vuelvo a revisar con el coso este térmico y sigue caliente la parte del caramelo. Esta parte la voy a leer porque me parece como muy interesante. Dice que el hospital de niños en Australia dijo que en el último mes 15 niños habían sido admitidos en el hospital con quemaduras por esta tendencia de TikTok. Tengan cuidado, por favor, con lo que ven online, porque a veces realmente estas cosas pueden llegar a ser peligrosas. Seguramente muchos están pensando, ¿por qué no son una jarra? Estos boludos que meten cualquier cosa ahí en el microondas, ¿por qué no son una jarra apta para microondas, apta para temperaturas? Les pasa por meter cualquier cosa y no seguir instrucciones. Eso me lo hubieran dejado a mí en los comentarios. Pero Ann Reardon está en todas. Que lo que hace es buscar una jarra que sea apta para el microondas. Igual lo que ella explica es que ninguna jarra apta para el microondas está preparada para las temperaturas a las que llega el caramelo. Están hechas para temperaturas tan altas y se van a derretir. Entonces lo prueba, lo pone, al principio se ve todo bien y después cuando lo levanta le vuelve a pasar lo mismo, se le vuelve a desfondar y se le derrite la base. Esto no se puede usar con plástico, no se puede usar con jarras de plástico también aptas para el microondas. La única opción que queda es cerámica y vidrio. Esto también lo voy a leer. También no me quiero mandar cagada, pero se pone muy técnica. Hay ciertos tipos de vidrio y algunas cerámicas que no pueden manejar el choque térmico, que es un cambio repentino de temperatura. Así que si lo pones en el microondas con el azúcar y lo calientes a una temperatura muy alta y luego lo sacas y lo pones en una superficie fría o en algo húmedo o simplemente algo que esté sustancialmente más frío, o sea, ese choque de temperatura, esa jarra, ese vaso, esa taza, lo que sea, puede explotar. Qué divertido. Imagínate que te explote algo lleno de caramelo súper caliente. Supuestamente eso es exactamente lo que le ha pasado a alguno de estos niños en el hospital por usar productos de vidrio o jarras de cerámica y que terminaron con quemaduras en el estómago porque les explotó y se les cayó. No lo quiero ni pensar. Solo por usar una taza que dice apta para el microondas no garantiza que se va a aguantar las temperaturas altas a las que va a llegar esta receta. Ten cuidado, si quieren hacer tangulú, lo hacen de manera tradicional. Ponen la cacerola con el agua, que no es tan difícil, y el azúcar, y lo derriten. Y si van a hacer tangulú o van a trabajar con caramelo, usen calzado, usen guantes. Así si por alguna casualidad se les cae, se les resbala, tienen más capas antes de tener contacto con la piel y hacen que le cueste más al azúcar. O sea, se van a quemar un poco, con suerte no les pasa, pero no tienen contacto tan directo con la piel. Vamos a la tendencia número 2. 3, 2, 1, Las cosas verdes que acaban de ver son palillos que están hechos de almidón de maíz y de papa y la gente los está friendo y se los está comiendo, pero no son para el consumo. Se volvió tan popular en los shorts que el Ministerio de Alimentos en Corea emitió una advertencia diciendo que los palillos de almidón no son un producto comestible, boludo, y su seguridad no ha sido verificada y que por favor no los coman. ¿Pero qué le pasa a la gente? Lo que ella explica es que si nunca estuviste en una instalación de producción de alimentos, es posible que no sepas la cantidad de pruebas que se hacen antes de que un producto alimenticio salga al mercado y ver que no haya ninguna contaminación. Si va a haber una contaminación, lo que se hace con ese lote es que se retira del mercado. Entonces, al esto no ser un producto comestible, nunca se hicieron esos chequeos, no se tienen que comer. Es que, además de que no hay ningún registro del nivel de higiene y la fábrica, porque tenga almidón de maíz y almidón de papa se puede comer. Eso es lo que ella explica. No hay ninguna prueba de seguridad que eso se pueda ingerir correctamente y que no va a causar ningún daño. El mismo problema con comer, que esto yo no lo sabía, chicos, pero al parecer la gente se come las bolitas de embalaje. O sea, las pelotitas esas de que tirás en las cajas para mover y que no se te rompan las cosas. ¿Quieres comerte unas pelotitas, unos chisitos? Anda al súper, comprate chisitos. Y si no, lo que te dice es que puedes freír fideos de arroz. Te van a inflar y eso lo puedes comer, pero que por favor no coma la bolita de embalaje. Yo no puedo creer a lo que llegamos. Tipo, es que yo en serio, yo terminé de ver el video y en serio le digo que estaba tipo... Por último, en el video, alguien quería saber si es verdad que hay un revestimiento de plástico adentro de las latas de Coca-Cola. Bebidas esas que vienen en latita y si eso es malo o no para la salud y malo para el consumidor. Saludable tal vez tomar bebidas en botella en vez de en lata. Entonces lo que hizo fue tomar una lata de Coca-Cola, la lijó un poquito para sacarle como la capa esa protectora de pintura. Todo como en una solución, no sé si de ácido, algo sumergió esa lata ahí que se empezó a comer todo, chicos. La idea de ella era poder disolver el aluminio para poder ver si realmente hay una capa de plástico adentro de la lata. Y luego de un rato se puede ver que este líquido que puso comió todo el aluminio y cuando levantó la lata se podía ver que sí, efectivamente hay una capa de plástico entre la capa de aluminio y la Coca-Cola. Quedó completamente transparente y de hecho se podía ver
ver, además de que es como gelatinoso, en realidad es que no tiene obviamente la estructura que tiene el aluminio. Podía ver, o sea, quedó transparente, se podía ver la Coca-Cola. Esto es lo que dice Ann Ridon. Las latas de aluminio no son realmente aluminio puro, tienen diferentes metales mezclados para darle fuerza. En contacto directo con el aluminio, los ácidos de la bebida de Coca-Cola y otros refrescos comenzarían a comerse la lata. El líquido terminaría con un sabor a metal muy desagradable y una lata media rara, tipo toda gastada. Así que tiene sentido que tenga una capa de revestimiento de plástico en su interior para evitar que esto suceda y básicamente que la Coca-Cola no tenga contacto con el aluminio, porque la Coca-Cola te come todo. Pero bueno, la pregunta acá en cuestión es si ese plástico es seguro para el consumo. Que vieron que se está con todo esto de los microplásticos y si es saludable y cuánto realmente se puede comer sin que sea perjudicial para la salud. Justamente en el video explica que hace unos años se enteraron que el BPA es un disruptor endocrino, básicamente altera las hormonas del cuerpo y no está bueno consumir en grandes cantidades. Creo que todos los revestimientos en latas de alimentos y bebidas en estos días están libres de BPA porque la preocupación pública era tan grande que las compañías han cambiado la forma en que los producen. Pero el problema, y viene acá, es que no dicen por qué lo sustituyeron. Resumen del video de todo esto, para que no se tengan que fumar toda esta parte, es que no pasa nada. O sea, la FDA ha hecho pruebas en los alimentos enlatados y bebidas y dice que no hay motivo de preocupación para la salud en general. Seguir tomando tu lata de Coca-Cola sin estar como súper alterado. Seguramente ni siquiera sabías que tenía una capa de plástico. Yo no sabía que tenía una capa de plástico. Pero bueno, nada, espero que hayas aprendido yo, mientras que no hagan el tangulu este en el microondas, que encima hace poco yo vi un video de un youtuber que lo hizo en el microondas y el problema es que hay gente que le sale porque lo hace con tazas de vidrio y tal vez sumamente cuidadoso y no lo apoya sobre algo frío, pensan que eso sale re caliente. No lo haga porque puede llegar a salir. Hay más chance de que eso le salga mal que le salga bien, entonces traten de no hacerlo. Espero que hayamos aprendido algo todos, espero haber pasado lo que yo aprendí, pasárselo a ustedes y si no saben inglés ahora también estén al tanto. Mando un beso gigante, gracias por ver este video. Ann Ridon, espero que no te moleste que comparte tu sabiduría. Los amo y los espero en el próximo video. ¡Mua! ¡Chao, chao!